Lillo del Bierzo fue durante muchos años del siglo pasado un pueblo minero. Vamos a conocer ahora el lugar donde se encontraba la mina y sus instalaciones, en las que tantos vecinos de Lillo del Bierzo trabajaron. En 1928, el empresario Diego Pérez Campanario, propietario de la empresa Minas Diego Pérez, comenzó a explotar el primer pozo vertical de la zona llamado el Pozo Viejo. Su primera capa de carbón se encontró a 110 metros de profundidad y se convertiría en el más importante de la cuenca de Favero. Más tarde, en 1936, Minas Diego Pérez se constituye en sociedad anónima, pasando a llamarse Antracitas de Favero. Por aquel entonces, el carbón se extraía a golpe de pico y maza. No sería hasta años más tarde cuando se introdujera el martillo picador. El carbón extraído se cargaba en vagonetas que se enviaban al lavadero de la Recuelga a través de una línea de baldes aérea de 95 castilletes y 246 vagonetas. En el lavadero se separaba el carbón de las sustancias inservibles y se clasificaba por tamaños. El más grande se utilizaba en las calefacciones de las grandes ciudades, mientras que el más pequeño se destinaba a las centrales térmicas. En el lavadero se cargaba el carbón en el ferrocarril Villablino-Ponferrada para ser distribuido en el mercado interior o dirigido al puerto de Vigo para su exportación. En la actualidad podemos todavía contemplar el castillete con sus poleas y cables de acero trenzado, que subían y bajaban la jaula a través del pozo vertical por donde accedían personas y vagonetas al interior de la mina. Junto al castillete podemos encontrar la casa de aseo donde los mineros se cambiaban para entrar a la mina y al terminar su jornada. También podemos ver las antiguas oficinas donde trabajaban los ingenieros y administrativos y los talleres. Ahora nos encontramos en los antiguos talleres de mina. Aquí había talleres como carpintería, electricidad, fragua, porque en la mina no solo se trataba de extraer el carbón, sino también requería labores de mantenimiento. Como veis, actualmente está abandonado. Aquí podemos observar los antiguos surtidores de gasolina que rellenaban los depósitos de los camiones para transportar el carbón extraído de las minas. Y aquí, en este lado, nos encontramos el economato, donde compraban las familias de los mineros. El economato fue construido en 1941 y suministraba a los trabajadores de la empresa víveres y otros artículos de primera necesidad. Por último, el Hospitalillo, un centro médico construido en 1958 en el que se atendía a los trabajadores accidentados de la empresa. Algo más lejos, y como demanda el gran número de trabajadores que llegaban a trabajar a la mina procedentes de otros lugares, se construyó un complejo de viviendas llamado el Poblado de Diego Pérez. Actualmente estas viviendas siguen estando habitadas. El Pozo Viejo fue la principal mina de extracción de la empresa Antracitas de Favero, hasta la puesta en servicio del nuevo Pozo Julia en Favero, a finales de los años 40. Ahora nos dirigimos a casa de Nieves y Pepe. Ambos nacieron en el pueblo en los años 30 del siglo pasado y siempre han vivido aquí. Junto a este matrimonio vamos a conocer cómo era el pueblo antiguamente y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien. Ahora nos encontramos con Pepe y Nieves, aquí, vecinos del pueblo de Lillo del Bierzo. Sí, ¿Vosotros nacisteis aquí? sí. Sí. Yo nací en esta misma casa, Yo no, en el barrio por bajo de la plaza. pero yo nací en esta misma casa, En esta misma. el 11 de abril del año 34. ¿Y nos podéis explicar cómo era el pueblo cuando vosotros erais pequeños? Bueno, yo cuando nací, vivía en conocer el pueblo, como era vecino del pueblo, conocía a la gente siempre. Tenía 2 años, entonces claro, andaba de casa en casa. Y ya. El pueblo había mucha gente, pero era miseria. El pueblo minero, ya la gente en las casas estaban en malas condiciones y estaban en malas condiciones el pueblo.
no había ni servicios, ni agua corriente, ni nada, nada. Nada, era como chabolas. Como pajaros. Mucha bola. Casas sí, casas de piedra, todas de tejado de paja, después lo obligaron a quitar, pero bueno, era... Pasa que era un pueblo muy unido, este y todos los pueblos. Eso, por otro lado, era Claro, mejor el pueblo que ahora, porque de la calle era... había humanidad y la gente se comunicaba y unos en casa de otros, Claro, que ahora eso no, había mucha amistad con todos, todos eran... Prácticamente, mira, de aquella no había una persona que llamaban Pepe. El nombre era Pepe, pero era tío Pepe. Era tío Lucas, el tío Abelino, el tío Baltasar, todos eran tíos. Sí, Yo no sé por qué era, pero todos eran tíos. Y no éramos tíos, pero se llamamos así. de La pronunciar. manera de pronunciar era, pues, el tío Gavino, el tío Saturno, que era de Otero, que es familia vuestra. El tío Saturno, el tío Casimiro, el tío Baldomero, Bueno, todos ya, así. ya. Todos tíos, sí. Y yo cuando era así chaval me iba a reconocer, que tanto tío, tanto tío. Y yo me decía eso, tío, resulta que no era tío, no era nada, era el nombre de la persona, o tía, a las mujeres iguales, la tía María, la tía Baltasar, sí, todo. Era la forma del pueblo. Y después el pueblo estaba progresando, fue moviéndose, había mucha gente, y había muchos alumnos, muchos chavales, éramos muchos, porque claro, de aquella que mi padre que menos tenía 6. 6 y tal. A lo mejor 60 o 70 en cada clase, porque estaban por separado los hombres. Sí, las pero niñas y las niñas. clases había una sola, o sea, había hombres, chicos hombres y chicas solas. Estábamos en la escuela de que se tiró y se hizo otra. Pero bueno, después llegaba el tiempo de invierno, que es cuando se iba más. Cuando ganábamos al día eso, se iba el tiempo de invierno y había 80 o 90 chavales en la clase. Y un maestro solo. Lo que pasa es que los que eran más listos, iban más adelantados, daban clase a los que íbamos la cartilla, así, primero y tal, bueno, iban enseñando algo. Está el tiempo, bueno. Y poco a poco pues, el pueblo fue avanzando, fue progresando, se fue haciendo, la gente se trató de hacer algo, y ahí, oye, ya se trajo la traída de agua, y para el municipio, por favor. Y la traje desde Favero, desde Canerdelo al campo de fútbol. Y se trajo el agua y ahí del campo de fútbol pasó un ramal Potero y otro ramal para Favero. Y otro para Lillo. Pero Lillo salía el agua allá arriba en el canal, donde regamos ahora. Pero era la que salía ahí y luego no estaba por las casas repartidas. Y entonces yo ya la puse. Ya regaba esta casa y era mío, claro, ya tiramos. Y la puse. La pagué por mi cuenta, la pagamos por nuestra cuenta, 3 vecinos, y pusimos el agua. Y después hubo un consejo y se me dio a decir, a ver, ¿por qué no ponemos el agua todo? Y ya se reunió para hacer el agua para el pueblo entero. Oye, en eso ya el agua del pueblo fue medrando, pues creciendo, a tener agua potable, a tener que ya venía gente de fuera a vivir, a gente de fuera venía igual, pero claro, total condición. Ayuda mucho, ¿no? Claro, bien, andaban casas y tal. De aquella se hacía la zanja cada vecino. Bueno, los metros que te tocaban. A lo mejor te daban 5 o 6 metros y tú tenías que hacer aquella zanja. No era como ahora el ayuntamiento. No, que allí, las hace y eso. desde el campo de fútbol hasta ahí hasta el canal, y desde el campo de fútbol por la calle del Berejel hasta allí, hasta Casarpeto, por ahí, se hizo todo a pico y pala. Fulano de tal, 1 metro, 2 metros, 3 metros, según el terreno estuviera, te iba 3 o ganando. 4 cada uno. Bueno, eso depende del terreno como estuviera. Si era malo, te daba menos, si era bueno, pues te daba más, depende. Y ahora, tú ibas para allí, tu pico y tu pala y a hacer el zanja y así. Y después ya se puso todo lo otro y bueno, y se va haciendo. El pueblo en el año, creo que fue en el año 75, hicimos las calles y había mucha unión. Y el pueblo de aquella progresaba, porque acordábamos una cosa y la hacíamos. Entonces los vecinos nos poníamos y... me acuerdo que salimos un sábado, un domingo, a tirar paredes para lanzar las calles, y las mujeres y todo, no, se ponen fincar las manos en las paredes y empujar todos. El caso era tumbar, había que tumbar para levantar, pero viéndolo tumbada, pues a lo mejor todo te fastidiaba aquella finca tuya, coño, que tumbaran esa pared. Pero una vez que la tenías tumbada, dices, bueno, pues ahora a levantarla y para atrás, y a retirar para atrás. No se Pero lo primero que se hizo fue tirar todo.
para que la gente no se nos volviera pareciera atrás, que les quitaban mucho ni poco. Y después pusieron marcada y a quitar. Y el pueblo estaba muy unido. Y el pueblo le dio a crecer. Venía el pueblo de fuera a ver la obra, a ver, y la gente creció mucho, se unió mucho la gente del pueblo allí. Y copiaron varios pueblos, claro, lo hicieron luego también el echar el cemento en las calles. Y luego pues allí, el pueblo progresó y yo fue nombrado, era nombrado, debió hacerse cosas y tal, y el agua, y entre el agua, pues se trajo el agua de Biarzas, ese canal, que también es una obra muy buena para el pueblo, una buena obra que fue el Lillo Utero en conjunto, hacerlo, porque eso fue comunidad. Como lo del cielo abierto, el monte era común, pues el dinero que salió del cielo abierto, pues repartido en los pueblos y todo eso. Y bueno, ahí sí, el pueblo de aquella progresó mucho, mucho. Y ahora estaba la zona minera, había mineros a fallar, progresó. Pero ninguna vez que vio los trabajos a fallar en la mina. Todo para atrás, y buenas casas, todo el mundo empezó a poner el agua potable en casa, tener sus servicios, tener todo bien moderno, todo bien, pero para atrás, para atrás. Y el pueblo para atrás, y el pueblo está, ya lo veo, sí, muy buenas calles, las casas bien preparadas, pero todo cerrado, hay gente. Al cerrar las minas, la gente se tuvo que ir a las capitales a trabajar. Y entonces está eso, el pueblo, esos años sí progresó mucho, ¿eh? Esos años el pueblo tenía fama, tenía eso, venían de Bulgaria, de todos lados aquí. Y luego pues querían hacer casa, muchos trabajaban aquí, camposos, y de Burbe, de La Pedra, y Campo Lago, por ahí, y trabajaban aquí y querían hacer casa aquí, pero aquí también te le metían un problemilla. Sí, por ejemplo, yo vendía una finca y le daba pues 100.000 pesetas, vamos, una sola. Pues el mejor ayuntamiento tenía 20.000 pesetas por bolía y tenía que pagar 100 a mí más las 20 al ayuntamiento, que tenía por bolía, 20 o 18, que bueno. Entonces de Vega no la tenía, entonces los camposos marcharon todos para Vega. Para Vega, los camposos están todos en Vega. Y estaban todos viviendo en Lillo, ¿eh? Todos viviendo en Lillo, todos marcharon de Lillo y compraron un terreno en Vega y hicieron casas en Vega. Y el pueblo empieza a menos. Porque el ayuntamiento no les cobraba. Claro. Y la gente empezó a marchar y marchar aquí para Vega. Y Vega progresó y sigue progresando. Y Lillo fracasó ahí en eso, entró la paz del pueblo. Como nos comentabas antes, las minas cerraron y eso hizo que mucha gente tuviera que irse del pueblo. ¿Por qué se cerraron las minas? Bueno, las minas se cerraron, yo no sé si carbón había, y lo sigue habiendo. Hay menos, pero lo sigue habiendo. Pues por eso las minas cerraron las minas del interior, pero hicieron una gran corta. Y si ese dinero de la gran corta le ayudaran a las minas, habría minas del interior. Pero las cerraron, no sé si ves que no eran rentables, o lo que pasaba. Lo que decían ellos que no era rentable. Bueno, porque venían cargadamente los sueldos ya eran altos, ya se pagaban bien y eran altos. Eso, una cosa. Y otra, yo conocedor de minas, estaba trabajando y estuve encargado en la mina, fue que se desmadró la gente. Entonces los empresarios empezaron a ceder, a endeudarse, no pagar Hacienda, no pagar la Seguridad Social, no pagar todo aquello, y luego el gobierno los perdonaba, la deuda, porque si luego cerraban, y luego trajeron a otros, los perdonaban, se metieron ahí, ellos apoyaron el dinero como pudieron. Y entonces la gente como vino la democracia, y entonces vino la democracia y todos teníamos derecho a todo. Todos, está mal que lo sientan como lo digan, pero es así. Ningún obrero, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero obligaciones no teníamos ni. Y entonces, amigo, ya no había nada que hacer. La gente trabajaba cuando quería, cuando no le daba la gana. Hoy es día de feria. Y me bañé por la mañana, a la Bocamina, hoy es día de feria, vamos a ir al Espino a comer el pulpo. Ya está. Venga, hoy no entramos. Coño, ¿por qué? Porque mira, no tengo guantes y fui a por ellos, no lo sabía. Coño, tengo yo aquí unos huevos sin estrellas. No los quiero. Ya está. Y si eso, hubo huelgas de ese tipo así, como te lo estoy diciendo. Por unos guantes y darle otros. Mira, tengo aquí unos, están estrellas. No, tómalos. No los quiero. No los quiero. Y para casa. A no trabajar. Y entonces, claro, los empresarios, viendo todo como se estaba montando, hicieron lo mejor de todo eso. Dicen que dieron dinero, vino dinero de Bruselas para instituir la minería, hacer otros puestos de trabajo y todo aquello. Aquí dicen que se iba a montar esa fábrica de ruedas.
que se iba a montar esa fábrica y tal, que metieran ahí 50 personas a trabajar, pero sí, las naves sí las hicieron, pero el otro no se hizo nada, las personas y toda la gente, lo que demás no es que ir marchando, a buscar trabajo donde la había. Y entonces el pueblo ahora está bien, es un pueblo bueno, un pueblo bien preparado, intelectual, limpio, decente, agua por todos lados, por todos los sitios, pero no hay nada. Vacío, las casas vacías y vacías y vacías. Y esto tiene mala solución, pero como sigan así, claro que tiene mala solución. Porque lo veo otra vez a los pueblos, como dicen, ni ir para el pueblo, ni ir para el pueblo. En este pueblo puede venir alguna gente, pero hay que rebuscar mucho. Hay que hacer mucho. Lo primero es aparcelar las fincas. Claro, pues yo mismo, pues no sé, igual hay alrededor de 3.000 portales, o 3.000 metros cuadrados de terreno. Pero claro, hay 100 metros en un sitio, 50 en otro, 20 en el otro. Y claro, pero si esos 3.000 metros estuvieran todos juntos, pues aún podías hacer una finca, como no hay agua, una finca y a lo mejor te da para ir viviendo y trampeando y haciendo algo. ¿Y así qué haces? Si yo no estuviera en una pieza de 3.000 metros, claro que podía andar. Aquí hay libertad de que quiera tener ovejas o vacas o eso, y me los arrendaba. En esa finca de 3.000 metros. Ahora tienen algo, bueno, pues oyes. Pero así como, pero si le doy 100 metros aquí, 200 en otro lado, 500 en otro lado, pues no, porque no sirve. Voy a andar de paseo todo el día por ahí con la azada al hombro. No, hombre, eso. No. Y entonces eso es la solución de que les vengan los pueblos. Para mí una es aparcelar, hacer calles para que se pueda entrar con un tractor a la finca, desde el metro que sea, y parcelarlo. De ello hablaban en algunos Bueno, sí, tiempos, pero cuando que empezamos las calles, así. nosotros el pueblo, hicimos las calles, hicimos los anchos, queríamos aparcelarlo, queríamos aparcelar ya eso, aparcelar todos los terrenos. Y traer el agua ya se traía para eso, funciones de parcelar. Pero no se hizo y se quedó, y así está. Muy difícil que los pueblos funcionen otra vez. Eso es lo que piden, que vengan matrimonios jóvenes con niños, Ya, se abrirían las escuelas, se montaría algo otra vez. pero ese matrimonio joven y los niños, para darles de comer, ¿quién les va a dar de comer? Parece a mí que lo que había que hacer era hacer que la riqueza que hay aquí, que produzca, que valga y que haya. A mí que me venga ahora de Bruselas y decir, no, pues mantener esto, voy a mandarnos esto y todo, bueno, que hay una renta de eso, bueno, eso no me va a dar. A mí lo que va es que las fincas de aquí produzcan y produzcan y que vea que hay algo, que hay alguien, de quien sea. Pero que hay algo, que se produce algo que... Pero si no, viene uno de casa de algo, donde sea, como traigan para aquí, viene aquí un matrimonio, le dan ahí unas facilidades, bueno, pues nada, ahí abren las escuelas, sí, está bien, vale. Haberlos puesto de trabajo en las escuelas, vale. Pero... Tienen que tener un trabajo, si ya, no... pero tener un trabajo, pero es lo que digo, para tener un trabajo, El señores, ayuntamiento eso responsable. es en pueblos que hay trabajo, que tienen trabajo, y no tiene gente, pues sí, se puede buscar ese sistema. Pero aquí lo que hace falta es hacer producir lo que tienes para que haya puesto el trabajo sobre este terreno que tienes aquí. Porque la riqueza que tienes, la del carbón, se acabó. Para que no esté abandonado. Bueno. Para que los de carbón se acabó. Ahí ya se van a decir, oye, pues, no sé, hay más carbón, hay esto, va a hacer algo, vale. Pero si no vas a hacer nada del carbón, ni hay nada debajo de tierra que sacar más, pues, tremendo no queda que decir, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Sembrar trigo, sembrar centenos, cebada, y cereales y ayudar a esto, y que haya ganado y ya está. Y ahí bien, como antiguamente se vivía como ganado. Esto tienes 4 fincas y ¿quién las tiene? Pues un vecino del pueblo que tiene ganado. Bueno, pero entonces no vamos a decir que me dan una renta. Y no te dan nada por ello. Que eso Pero es lo que yo te digo, ¿por qué es eso? Porque no las tengo todas juntas, y como no las tengo todas juntas, no las tienen. Estos chavales están haciéndolo bien, porque están limpiándolas, están atendiéndolas, se quitaron los fuegos, y eso, pues claro, a la Junta de Castilla y León o a quien sea le viene bien. Le viene estupendamente bien, porque oye, todos los años había fuego ahí, toda aquella cortina, la otra cortina, quemando, y venían los helicópteros, bueno, son gastos. Ya, y ahora pues están atendidos, están limpios. Les dan subvenciones a ellos por limpiarlo. Bueno, pues, estoy de acuerdo, les dan subvenciones por limpiarlo, pero
también me los podían dar a mí y a lo mejor. Pero claro, yo digo, es lo que me pasaba, yo digo, yo qué voy a limpiar. Voy a ir allí aquí de delante, que a 100 metros voy a ir allí. Voy al otro. Pero si las tengo todo un conjunto, en el apartamento del 2 sí. Sí, a ver. Entonces podía decir, oye, pues vamos a hacer esto y esto porque tengo esa finca ahí y no sé. Y me merece la pena que sea traer piedras del río, hacer una valla todo alrededor y cerrarla y tener la finca cerrada ahí porque tengo una finca que es una riqueza. Donde, bueno, ya está, para mí, para los hijos, para nietos y bisnietos, quien venga. Sí, la finca está ahí y sigue produciendo para todo el mundo. Ya está. Claro, si yo tengo 3.000 metros cuadrados, por ejemplo, 3.000 metros cuadrados, y dice, queda para calles tantos metros, en vez de 3.000 tengo 2.500, porque 500 los perdí para hacer acequias y pasos y todo, bueno, quedaría con 2.500, pero el otro, pero salgo de casa en el tractor, en el coche y voy a la finca. Pero hay que hacer todo eso, ¿no? Y eso es lo que había que hacer para que el pueblo no creciera, se mantuviera. Porque para crecer hay que hacer algo que ya. Pero que se vaya manteniendo, pues sí. Aparte de la mina, ¿qué otros trabajos se desempeñaban en el pueblo? Pueblo del campo. Porque la gente trabajábamos en la mina, ya mis padres y toda la gente trabajaba en las minas, pero lo que le interés que tenían todos de aquella gente era el campo. Sembrar centenos, sembrar patatas, cultivar, tener ganado, y eso es lo que había. Y eso, trabajaban de estrella a estrella. Iban a la mina y venían, bueno, a las 5 de la mañana marchábamos a secar un prado de ferreiros. Y metíamos a trabajar a las 8 de la mañana y ya estabas en la mina. Otra vez, así. Pero todos los pueblos del alrededor, claro. Entonces aquella era la mina. La mina era porque el usarlo en la mina era porque era el jornal. Era de lo que se vivía. Claro, era lo que caía el jornal. Es decir, bueno, pues es donde te venían 5 duros para pagar la contribución, porque aquella, el dinero hacía falta todo, pero la contribución era sagrada, porque si venía y no pagabas, ya te embargaban. La contribución era lo que se pagaba por las tierras. Claro, bueno, ya sabes. Sí. Entonces, te venía la contribución del año y el que no tenía, pedía dinero prestado a uno y a otro, si no le embargaban las fincas. Ya se las embargaban. Y había gente que se dedicaban a eso, a coger esas fincas para luego hacerse ellos ricos, con 4 pesetas a otros. Y la alimentación, pues prácticamente lo que cosechaban y lo que criaban los animales. Claro. Cuando eso mataban una oveja o un cordero, y pollos y gallinas, y de eso era lo que No, comían. Prácticamente no se compraba nada. En los pueblos el hambre no se pasaba, no había pueblo ninguno que hambre no se pasaba. Era pan de centeno, se molía centeno, se cosechaba en casa, se molía en molinos rasteros había ahí uno en Bárcena, había otro ahí en Marrón, donde un prado que en la allí había otro, y había varios molinos por ahí, y se molía, y hacían el pan. Salía el pan en casa, para los ganados y para todos. Todo base a mano, porque aquello no había ni cosechadoras ni nada. Se segaba el pan a centeno a la hoz, a mano y todo a mano. Entonces era el trabajo de estos pueblos, el primero, por eso te digo, era, pues, no la mina. El campo. El campo, no la mina. Y la mina vinieron después. La mina vinieron las minas, había una riqueza, y me dijeron a decir, coño, pues este carbón lo primero a llevar para Bilbao, decían. Y que va el carbón para un sol de Bilbao, no sé dónde decían, ¿no? Y me dijeron a instalar las minas. Pero la primera riqueza que había en los pueblos era el campo. El ganado, la agricultura, todo el campo. Comprabas 3 cedines, ibas a la feria de Espíritu, los traías en una burra, en los herreros de la burra traías los 3 cerdos, los traías para casa, nada, con un conajo, unos cedines pequeños. Los tenías ahí un año y medio, bueno, pues los vendías uno, para sacar, bueno, para el mentón, para la sal. Y tenías ovejas y vendías un cordero, vendías otro, tenías cabras, pasaba lo mismo, tenías las vacas, vendías la leche. Vinieron la gente a las minas, después vendieron las minas, y vinieron gente a venir de fuera, a trabajar las minas,
y entonces compraba la leche. De eso Había, me en aquella no acuerdo había yo, leche en el supermercado, nada. Leche de la ir vaca. a las casas a comprar la leche. La leche. La Compraba gente la que leche. tenía vacas, el que Sí, no ¿no? las teníamos Y íbamos a comprar. así era donde iba sacando algo de dinero. Pero todo era del campo. Luchado a imaginar con el campo. Los excedentes que sobraban, pues Todo, claro, todo, se vendían. todo. Te daban para comer, para vivir y cobrar un duro, claro. Había que luchar, había que, claro. Si ganabas una peseta, vendías un cordero, no era para decir, oye, ya la voy de fiesta. Claro. Ese dinero, para mirar para la contribución, para mirar para mañana si te ponía uno, tenías un poco mal, y había Una que, enfermedad para ir a había, los médicos. había que ir a comprar algo, y bueno, a tener. Pero vamos, después claro, pues vinieron las minas y ya fueron ayudando. Pero fueron ayudando a vivir mejor, 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 pero abandonar El campo, el campo. el campo. Eso, Y abandonar la el clave campo. está ahí. La clave es el campo. Ahí está. Es de donde sale todo, de la tierra. Y entonces aquello fue, claro, es como ahora aquí, dicen, mañana viene aquí, no sé, montan ahí una fábrica allí, aquello, bueno, esa fábrica viene aquí a sacar, a veces lo suyo, pero cuando llega a acabarse, pero abandona, la gente va a vivir ahí y abandona lo otro, claro. Y fue lo que se hizo. Y eso, las minas fue eso. Las minas aparecieron aquí las minas, y claro, hostia, el ganado tener un jornalín En, todos los meses, todos hay los meses. unos años los mineros era la gente más, vaya de por aquí, más pudiente, porque tenían dinero a mazas. Lo que pasa es que se gastaba sin conocimientos. Iban a los bares y por Estaba ese ahí. conocimiento, pero Pero todo el mundo hizo algo. anda, Bueno, una casuca y ganaban $500,000 de pesetas en algunos años. ganar una pensión de mesetas, todo, Sí. ganaba cuando se ganaba. En el campo, en la mina se metió ganando dinero y yo vivía a trabajar en la mina y ganando un duro. Y se 5 pesetas derrochaba. al día, 5 pesetas al día. Se derrochaba Trabajaba 30 días, mucho dinero. 30 duros. A lo primero no, pero luego, Ya. Pero claro, oyes, luego sí. pero en la mina. En la mina no se ganó dinero, se ganó a última hora si ganaba algo dinero. Hombre, Pero lo primero en la mina era un jornalín. que hubo unos Un años que jornalín, se a lo mejor, ganó bien. pues tú, claro. Un jornalín y me llegaba a fin de mes y en la edad de tu padre, de mi padre por aquí cobraba a fin de mes. ¿Qué cobraba? 15 o 16 mil pesetas al año, al mes. Bueno, pero ya no digo en esas Claro, fechas. pues Luego después. claro, pero es claro, pues cuando fue a que dices tú a última hora, como, pues sí, pero también que valía el carbón, claro. Si antes una tonelada de carbón que valía. Y ahora pues a última hora valía la tonelada de carbón ya te valía 20.000 pesetas. Pues, entonces es normal, y va subiendo. Muchas casas estaban empeñadas, casas buenas en el pueblo, y estaban endeudadas, tenían deudas de dinero, porque la contribución y todo eso que te estaba diciendo, ahí era sagrado, ese dinero había que aparecer. Si no lo tenías, tienes que buscarlo. Y tenían a lo mejor una finca. Y luego empezaron a tener 4 o 5 hijos, 3 o por fuera, y empezaron a ganar el jornalí. Poco, jornalí pequeño. Pero ya, tienen 14 o 15 años a ganar. Oye, amigo, eso de que te viniera al padre 300.000 pesos, o 300 pesetas o 400 al mes, que ganaba él, a que tenga ahora un hijo y otro hijo, o 300 del otro, 300 del otro, claro, entonces ya. Entonces muchas casas ahí se defendieron mucho así, claro, porque ya era más dinero que todas las casas, claro. Claro, no es igual cuando estábamos nosotros los 7 en casa con los padres, y cuando ya empezamos todos a trabajar, que nos mandaban a trabajar uno y otro, y traer un jornalí, a traer algo que fuera pequeño, pero algo para casa. Y eso de traer algo para casa es muy. Ayuda y aporta. ¿Y la mujer a qué se dedicaba en el pueblo? A la mujer a criar los hijos y la casa, atender, de comer, y aparte de eso teníamos que ir al campo, ayudar a los hombres, porque como ellos eran mineros, la mayoría del día estaban en la mina. Cuando venían ayudaban, pero la mujer era la que teníamos que ir. Y además, aparte, muy esclavo porque no había agua, teníamos que ir a un pueblo a Bárcena a lavar, venir con la ropa al hombro y que fue de pena, las mujeres fatal.
Y además no miradas, porque no te lo agradecían tampoco lo que hacías, ni mucho menos. Entonces, es así, la mujer siempre de esclava. Tenemos hoy, cambió y buena falta hace que cambie más. Ellas eran esclavas igual que el hombre más. El hombre trabajaba, iba a ganar ese jornal, pero ellas en casa estaban trabajando diariamente. Pero la visión que había, antes de haber cocina de butano, de carbón, ni nada, era de leña, todo leña. Y estaba el pote. Había una cosa que llamaban el pote que tiene una asa y la planta, lo colgaban allí. Y lo primero que, aquel pote estaba siempre de lleno de caldo. Yo no sé cómo se arreglaba, pero claro, una vez tomaban uno y harían otro. El pote hacían, allí echaban todo lo que ya dice, garbanzos, cebolla, no sé, caldo de berzas y habas. Otro día era caldo de garbanzos y El latón, cocido. Bueno, pero era... El cocido era para los días de fiesta, más bien, y para el fin de semana. Eso era el pote, allí el caldo, levantaban la tapa, el plato, te echaban, aquellas eran tazas, en vez de platos eran tazas de cazuela, ¿no? De barro, de cerámica. Y cargaban y echaban allí la cazuela, a uno, al otro, y repartían, bueno. Esa era la misión más grande. Eso ya diario, eso ya en todos los casos. Todas las casas se encontraban ahí, que aún hoy vayas, a lo mejor hay casas que tienen el fuego de cuando curaban la carne y todo, que están como aquello. Y ya tienen ver la fregata, tienen hasta el pote y todo el día. Eso era, pues hacían algo de estas. Los domingos sí hacían algo de estas. Los domingos hacían algo de garbanzos y sopa, algo de cambio. El domingo, el resto, caldo de verduras y tomadas. Caldo de todo, caldo así, como ahora, cuando hace caldo. Caldo. Y ella, pues, eso ya era al mínimo de ellas, los pesadores, todo. Y para los días de fiesta, pues eso, la sopa y los garbanzos. No, a ellos no se les cuidaba, ellos tenían su trabajo. Sí. Y después el campo ayudaba mucho. Había mujeres que sacaban con la guadaña igual que los hombres, ¿eh? Bueno, eso sí. Claro. Había mujeres, en el pan, en el centeno, segaban mejor las mujeres que los hombres. O sea, más curioso, mucho más curioso. El hombre a lo mejor avanzaba más, pero lo hacemos más, no sé. Y la mujer era más conocida, haciéndolo más, pero aguantaba mucho, mucho. Y fregando llegando la hierba no, llegando la hierba siempre, había mujeres que segaban bien la hierba, ¿eh? Con la guadaña segaban como los hombres. Pero en el centeno, en el centeno segaban. Por el San Martín, ¿no? Hacían filloas con sangre, la filloa y eso. Y era lo típico del invierno. Por verano, pues ya se hacían roscón y algo de fichuelos. El fichuelo también era muy conocido. Hacían los postres. Hacían comidas que no se hacen hoy. Después ya se iban. Que algunas veces se fue mejorando y, oye, cambiando, claro. Algunas veces se recuerda a uno de ellos. ¿Y qué comidas hacían aquí en el pueblo? Bueno, pues aquí normalmente la más típica eran los garbanzos. Se echaba carne de cerdo, de vaca a cocer y luego se hacía una sopa y se comía eso y con chorizo y todo. Era lo más que se hacía aquí. Eso de siempre porque claro, tenías animales en casa, los matabas y hacías el cocido. Y en una pota ya tenías primero y segundo. Comías la sopa más lo demás. El chorizo lleva el jamón y carne. ¿Y qué ganado había en casa? Hombre, en casa, yo cuando me vivía en esta casa, había de todo. Vacas, ovejas, cabras, caballería, cerdos, gatos, perros. De todo. Gallinas, conejos, de todo. De todo. En esta casa en todas. Todo del pueblo. Más o menos, casi todo. Pero en todas las casas, como era eso, pues había de todo. De todo. Las vacas sacaban la leche, la ordeñabas y la leche la comías. Hacían la mantequilla de la leche. La hacíamos con una piel de un cordero. Pues una vez que después le quitaban la piel y la lana, ¿no? La cocían y daban la piel. Y saltaba por las puntas donde las patas y todo eso lo cosían de una manera
y el agua que quedaba, y echaba la leche allí una vez que estaba bajada, y empezaba con aquello así, a bajarla, hasta que se hacían a Otro trabajo de las mujeres. mujeres. Yo no fui mujer y falta Echabas también. de darle el voto, al de darle el voto a aquel, ahí. Bueno, debía haber mujeres, lo hacían las mujeres, donde no había, pues habría que hacerlo de todo. Pero, y luego pues hacía la mantequilla, salía ya ella allí, de aquello. Y el queso fresco, El queso para fresco y todo. escurrir en un trapo y también. Y luego, pues, oyes, y las cabras igual, mi padre que padecía, pues, el hombre, quedó pronto viudo, quedaron unos chavales, éramos jóvenes todos, críos. La mayor tenía 12 años, y éramos 6. Y había cabras, íbamos de pastores y tal, y ordeñaban las cabras, los ordeñábamos, las cabras, y hacía quesos de las cabras. De la leche de las cabras. Sí, compraba cuajo. El cuajo Cuajo, le eso. llamaban, Sí, cuajo y tal, y hacía quesos de las cabras. como una levadura. Y luego iba poniéndolo allí y lo vendían. Era peso fresco de cabra, lleno de todo. Lo vendían. Pues todo el mundo salía, ¿de qué salía? De lo que ibas teniendo. Por eso había que tener de todo. No te daba tan remedio, pues, si sacas un céntimo de aquí, otro céntimo aquí, otro céntimo del otro, oye, pues es como, no sé, el que vende mucho a un supermercado. Será barato, pero claro, 30 céntimos de aquello, 40 del otro, cuando vas a hacer la suma pagas 50 o 60 euros. Sí, Y traes 40 cosas. Y eso pues pasa igual. Al tener de todo, que da un duro que yo otro céntimo el otro céntimo el otro, y vas rendiendo algo. Entonces, suma y sigue. claro, si no, nada. No vamos a decir, oye, pues todo es de un jato que vendí, de un cordero que vendí, porque era el más precio más alto. No. Hay que una docena de huevos, un medio, un litro de leche, bueno, vendían de todo. También las mujeres hacían calcetines, jerseys, todo, creo que hasta faldas antiguamente. Se hacía de la lana y los colchones, bueno, primero eran de hoja de maíz y de paja, luego ya los hacían de lana, de las ovejas. Todos los años sacábamos la lana, deshacíamos el colchón, la poníamos al sol, la mareábamos para que soltara el polvo y volvíamos a hacer el colchón y ¡hala! A dormir. Hombre, la verdad que nos vestíamos y nos calzábamos de lo que producíamos, Que era esclavo. de lo que tenías en casa. Lo que teníamos en casa decía todo. Porque se mataban muchas cecinas en el pueblo. Una vaca que a lo mejor ya dejaba de parir eso y todo ya la mataban y tal. Pues, cecina para comer, claro, normal. Y de la piel de la vaca, pues hacían. Y se hacían hasta zapatos. Jesús. Sí, te cogían de las ruedas de los Las llantas del coche. de los coches, pero que no lo sabían, yo creo que no lo sacaban. Los casos que traían aquello de abajo, pisaban aquello, y de las correas de la piel de la vaca o aquello, sacaban unas tiras y te hacían unas sandalias. Se hacían empresarios en casa, padres. Te hacían unas sandalias ahí. Claro, te hacían unas sandalias y tal, y te ponían en el pie y por dentro, como las que venden ahora, cosas, pero con más correas y eso, pues, todas aquellas correas, venga. Muy tradicional, muy tradicional. Luego, pues la lana de las ovejas se aprovechaba para todo. Te hacían jerseys, te hacían calcetines, te hacían de todo, las mujeres, todo. La preparaban, la lavaban, la torcían, la ponían curiosa, hacían con la aguja de tejer, hacían todo. Tardaba. O sea, había unas caras de hierro, de una tabla, como una tabla colada, y tenían unos hierrines así, como una pincha de esto. Una tabla de Y entonces llevabas para arriba para abajo, tras, hasta que ponías la lana deshiladina de todo, bien limpita. Ahí es todo. Claro, hacías el aguillo. Y después le llamaban el fuso, o sea, lo que aquella metida así el aguillo, y dándole, y bajaba el suso dando vueltas para torcerle, y todo lo hacían así. Pasaba. Personal, todo. Ponías por las noches a charlar, se reunían en una casa donde fuera, decían 4 o 5 amigos en una casa y a tejer, y a contar chistes y lo que sea y hacer. Pero claro, es lo que te digo, calcetines, toda la gente estamos vestidos con la lana.
con lo que producías. Con lo que producías. Entonces, por eso digo que Como los antes pasados. al tener ganado, de tener de todo, hicieron de todo. Y tener de todo. A tu manera, todo. Bueno, íbamos de pastores y nos hacían de la piel de las cabras unos pantalones así como unos tajones por delante para que no gastaran nosotros. Porque si eran de lana, en el monte los enganchaba mucho y los tomaban. Entonces, ibas como si fuera un peto por delante. Un delantal. Un delantal colgado así con los tirantes y atado aquí una cinta de la piel del... Mataban el bicho y preparaban para aquello, lo clavaban en una puerta de una casa así, estiradito, le echaban sal o eso, porque no se quiera, para que marchara la... Primero la salaban. Y todo aquello, quedara todo chiquito, y después te hacían aquellos... ¡Hala! Un traje. Sí. Ay, no. Ya, pues bien, así se iba haciendo. ¿Cuánto cambió? Claro, claro, cambió, pero Una la vida era así. así. Por eso tenías que tener de todo. Para poder vivir en aquella, pues había que tener de todo. De todo. No tener ganado, ganado de todos los tipos. Y luego, pues, sembrar de todo. Centeno, trigo, cebada. Trigo y cebada no, porque ahí se daba menos. Pero maíz y centeno se daba bien. El trigo también se daba algo. Pues bueno, bueno. Razón. Pero el maíz se daba muy bien el maíz. Y el centeno y patatas. Y de todo. Y no había agua para regar, no es como ahora el agua para regar. ¿Y cuando amasaban, hacían el pan? Se cambiaban las hogazas, a lo mejor tú hacías, en un mes a lo mejor amasabas una vez, a lo mejor 20 hogazas o 14. Y luego otro pues también amasaba unos días antes o después. El que lo acababa iba a pedir a la otra casa que le prestara una hogaza o dos hasta que ella volvía a amasar. Bueno, Que antes había humanidad, sí. bueno, para eso pasó siempre. Y seguiría pasando si lo tiene. Porque ellos a lo mejor pasaban igual. Ahora no. Bueno, ahora no, porque no se tiene. Claro. Pero ahora vas igual. Yo lo voy y traigo un saco de centeno o de trigo y lo acabo y le digo por el vecino, pues, acabé el trigo, tengo que llenar ahora las gallinas. ¿Quieres ahí? Déjame un caldero. Deja el caldero y mañana se lo vuelvo, claro. Muy raro. Bueno, pero se va está haciendo. Pero aquella sí se hacía mucho porque se cosechaba. Y se cosechaba y tenías las arcas, llevábamos las arcas en casa llenas de centeno. Y unos cosechaban más que otros. Nuestros vecinos tenían más que otros. O gastaban menos. A lo mejor, y algunos se la acababan. Acababa ya no tiempo para amasar y todo aquello. Y les dejaban centeno. Amasar, les dejaban amasar. Mira los flanos, no se me van a O olvidar. les decían, pues mira, a ver si me llega hasta que haga la maja para amasar, que no tengo. Y adelantabas el pan, a lo mejor tú lo hacías el centeno, una lana de pan, y le dabas 2 o 3 hogazas. Ahora hay maquinaria para trabajar en el campo, pero ¿cómo lo hacíais antes? Mira, pues, te voy a decir. Ahora hay maquinaria para trabajar en el campo y no se trabaja. Y no se trabaja en nada del campo. Y a pesar de haber maquinaria. Y antiguamente era toda a mano. Y se trabajaba, no quedaba nada sin trabajar. Entonces se trabajaba todo. Había veces que a lo mejor ibas con una pareja de vacas para arar una tierra y echabas 2 horas por el camino para ir a la finca a arar. Y era por la herramienta toda hecha de mano, un arado de mano, toda hecha de los carpinteros. Tenían las herramientas para trabajar en el campo. El herrero, había herreros en el pueblo, que había un herrero o 2, pero en todo el pueblo. Te hacían las rejas, te preparaban para que hacían el arado, los carpinteros el arado. Luego el otro hacía la reja y montaban aquello y ahí, tú enganchabas la pareja de vacas y allí a tirar y agarrabas atrás venga, y arar. Y luego pues para allanarla y para eso pues te hacían unos rastros de madera, el carpintero, el herrero hacía unos hierros, los metía y para hacer todo aquello, así, de todo. Y se trabajaba todo y no había maquinaria. Luego ahora hay tractores, sí, ahora todas las casas hay un tractor. Pero qué verdad. Ahora no se trabaja nada en el campo. El campo fracasó, a mí por él también de pesar. Eso que estaba haciendo hace unos años, claro, el segar, el cosechar, sembrar tanto centeno, hacer la meda, bajar, eso era muy costoso, de todo eso. Entonces empezaron a venir las máquinas de segar, segadora, cosechadora. Pues sí,
eso sí era rentable. Porque yo tuve, por ejemplo, ante todo, el acuartelamiento. Pero yo tenía una finca grande ahí arriba de la Jarrina, que eso eran unos, ¿cuál eran? 400 metros, 500, no, más. No, serían 1000 metros, cerca de 1000 metros. Y entonces ya sembraba de centeno, me sembraba de centeno, y traía la cosechadora que me lo segaba, me lo mojaba y me lo, al pagador, y me hacía el tronco. Pues claro, cuando estaba el pan en su postura, eso venía, aquella cosechadora, y me lo segaba, luego iba para allá con el tractor, con la caja del tractor, me basculaba el grano allá a granel en la caja, hacia para casa, venía el alpacador, me alpacaba, y bueno, el trabajo de sembrar. Sí, sí. Claro, pues esas cosechadoras no venían cuando tú quisieras, venían del Bierzo, y tenía que hacer aquello primero. Entonces, algunas veces si venía el tiempo malo, te venían las piedras, te lo machacaban todo, y cuando venía la cosechadora ya estaba mojado, estaba triturado. Entonces es mejor hacer pues. Pero el campo, si habiendo maquinaria, como no hay, que es que la hay, que no se hiciera, que haciendo su tiempo, produce. Pero produce siempre, vamos a la misma materia. No fincas pequeñitas, fincas grandes, fincas grandes. Para que tú vayas allí y dices, bueno, yo tengo aquí esto y voy a cosechar centeno, voy a cosechar para el año, para los ganados y para todo aquí, pero todo en una pieza para eso. ¿Y cómo se usaba antes el monte? Bueno, el monte de los pueblos tenía una porción de monte. Cada pueblo tenía su zona de monte. No sé cómo lo harían, no sé cómo hicieron. No sé, el Lillo y Otero era monte común. Podía ir yo con el ganado del Lillo, el pastor de Lillo, para Otero, y los de Otero podían venir aquí a donde la cruz del Lillo, en la casa de la abuela, podían venir, el monte era común. Los otros pueblos no tenían unos mojones donde partían de Pulao, de Rayo, y luego pues los pueblos del monte aprovechabas mucho de ello, porque ya tenías mucho ganado, había mucho ganado, muchas cabras, ovejas, y luego había camperas, claro, las minas aún no existían, entonces había muchas fuentes, había arroyos por el monte y había muchas fuentes y había muchas camperas, trozos de campo, regalados ahí por Falluvio, por Valdeferrera, le llamábamos nosotros por ahí mucho, y llevaban las vacas a pastar ahí en el monte. Y luego pues había mucho roble, y se podaban los robles para el invierno, para el ganado, para las cabras. Cuando venía el tiempo de invierno que podía salir, pues la hoja de roble la cortaban, hacían espejes, la ponían al sol a secar un poco, la ponían tostada, se guardaba, y luego en el invierno pues dabas eso. Como haces ahora con la hierba para las vacas, hacías poner eso del monte para las ovejas, para las cabras y ovejas y vacas. Entonces el monte estaba limpio y eso prevenía muchos incendios, que ahora actualmente sí que se dan. Mira, al haber tanto ganado, en tanto ganado, pues el ganado, entonces las cabras van y hacen sendas. Pasan por aquí, por allí, van haciendo sendas y van castigando el monte. Las cabras de todo comen la zarza, comen el chugazo, comen toda la maleza y todo lo que puedan alcanzar. Las ramas se pueden alcanzar, las van pelando. Entonces el monte está limpio. Está limpio porque tiene eso. Entonces si caiga fuego, no corre como ahora, que es toda esa hierba, ese bosque que está ahí de esa manera. Como está pastado y está limpio, hay un fuego, sí. Fuegos había, pero se apagaban pronto. Y muchos fuegos se hacían intencionalmente para hacer quemadas para arrancar los cepos. Lo hacía la gente. La gente del pueblo se ponían y decían, mira, pues vamos a quemar aquello. Y se iba, prendías, ibas prendiendo un fuego contra otro. Claro, ya te ayudaba el guardamonte, bien, y hacías un fuego contra otro para que no hubiera peligro. Y quemabas esta zona para arrancar los cepos, para que te dieran menos trabajo, porque tú ya daba el cepo, una vez que quemaba la urz, secaba y ya lo arrancaba mejor para traer para casa. Pero mucho era el ganado. En montes no había fuegos por causa del ganado. Es como ahora, si está plantado todo de pie y todo aquello, pero si dijeron tener ganado y dijeran ganado, se hace muchas sendas.
muchas sendas que no pasas por ningún lado, es un bosque de todo, y el ganado hace senda, va pasando. El monte, los montes hay que castigarlos, pero pastándolos, no con la cerilla, pastándolos. En el monte íbamos a buscar mangos para la herramienta, para las azadas, para las batederas, para los picachos, buscar mangos, ya sabía la medida realmente de la grosura que necesitábamos. Y bueno, si te salía un día una vara guapa que te salía derecha y te dio aquello, pues ya la cortabas y te ibas para casa. Y siempre tenías algo en casa para mangar la azada, para mangar la batedera. En los mejores mangos que había de aquella por aquí, que íbamos, los traíamos de avellano, porque eran lo más ligero que había. Los de castaño son buenos, pero llegan a abrir un poco y después siempre está abierto y te hace daño por las manos. El mango al estar abierto te hace daño por las manos. El avellano no, dura menos. El avellano se llega por delante, pero es un mango muy ligerín, muy curioso y no hace daño. Entonces nosotros íbamos al Valle de Fornera a buscar mangos para avellano. Y como teníamos una braña en Balouza, Lillo, pues solíamos el ganado para ir por la braña, ya procurábamos, íbamos y ya traías, porque era curioso, yo quería, claro. Y ibas allí a llevar el ganado, cuando ibas a llevar las vacas, o a buscarlos, como fuera, como llevabas una caballería, un burro, bueno, y ya traías y hacías un feje de mango, cortabas los mangos por allí, los traías y mangos para casa. Y eso pues la había de peorno, traías mango de peorno, esos eran buenos para los picos. A los picos por ahí, porque el peorno tuerce algo mucho, sí de tuerce, pero son muy duros. El pico es que había para acabar, había que hacer fuerza y rompía menos, y aguantaba más. Eso traíamos más de peorno que de otra cosa. Y el resto, pues, no, ahora mismo no te dejan cortar nada ni nada, así, bueno, vas quitando lo que puedes. Pero ahora de salguera, es para la cabra. Bueno, aquí pero vamos, los mangos auténticos para la herramienta, avellano. No es que dure mucho, no dura mucho, pero es un mango ligero, mangas un raspo para un mango bien grueso avellano, parece que da huesos a apañar la hierba. Ya es uno de los otros, parece que, porque los haces de otra cosa son muy pesados, no. El avellano sí, el avellano es el único mango curioso que hay, es de avellano. Y luego para los hachos y por ahí también. Pero también salen buenos mangos por eso de los madroños. Esos ramos que llamamos madroño. Sí, hombre, el madroño. Pues de esos árboles también salen mangos curiosos para los hachos. Para hachos, para eso, bueno, es un archivo de eso. Luego de roble, de encina, que diga. El roble no era bueno. De encina. De encina, de los sardones estos de encina, también, para los hachos también. Es un mango duro. Duro y curioso para las manos, no raja, no quita nada. Costumbre de cada uno.